están? Ojalá que se encuentren bien. Ojalá que se encuentren bien. Vamos a comenzar con lo que vamos a realizar el día de hoy, ¿sí? Bien, comenzamos. Vamos a comenzar. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Comenzamos con lo que vamos a realizar el día de hoy, ¿sí? Un momentito. Ahora sí. Bien. Comenzamos. Si tienes algún tipo de duda, inquietud al momento de que comencemos con la clase, no hay ningún problema, me avisas por favor para que de esa forma podamos comenzar a interactuar. Hola, ¿qué tal? Comencemos a interactuar y de esa forma comencemos a aprender, que es lo más importante de todo, ¿verdad? Muy bien, bienvenido. Vamos a comenzar entonces con lo que vendría a ser la clase que tenemos el día de hoy, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar directamente ahora. Acá te he puesto una imagen para que tú en este caso me puedas responder. Y acá dice lo siguiente: ¿por qué es importante satisfacer las necesidades humanas? ¿Por qué es importante satisfacer las necesidades? A ver, dime por favor, lluvia de ideas. ¿Por qué tú crees que es importante que nosotros como personas podamos satisfacer nuestras necesidades? ¿Porque es una prioridad para tener una mejor vida? ¿Dependería de las necesidades? Bueno, va a depender del momento, ¿no? Va a depender del momento. Por ejemplo, ahora último, ahora llega la 1:30 de la tarde, ya la gente comienza a tener hambre, ¿verdad? Es decir, ya comienza el rico almuerzo. Entonces, porque son una prioridad para poder sobrevivir, primordial, para sentir satisfacción, muy bien, sobrevivir, muy bien. Entonces, la mayoría me está diciendo cosas que son similares, ¿verdad? En el sentido de que todos más o menos encajan a lo que vendría a ser el poder subsistir, ¿no? El poder, en este caso, realizar las cosas de una manera correcta, ¿no? Hablando de que, pues, son necesarios, es algo que es urgente, es algo que quieras o no necesitamos y todo lo demás, ¿no? Entonces son cosas que se van a familiarizar. Entonces nosotros podemos decir, así como Mafalda está pensativa, podemos decir, por ejemplo, de que las necesidades humanas son aquellas ausencias materiales, fisiológicas y espirituales, es decir, son psicológicas también. Por ejemplo, psicológica cuando la persona, por ejemplo, piensa en qué cosa va a comer, ¿no? O qué va a tomar de agua, o no sé, ¿no? Ya está psicológicamente pensándolo, ¿verdad? O hablando también en sentido material de que la persona tiene hambre, ¿no? Porque capaz le está comenzando a crujir el estómago, ¿no? O porque la persona ha hecho deporte, está sudando y siente, ¿no? En este caso, eso supuestamente que la boca se le seca y necesita agua, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que son aquellas ausencias materiales físicas, pues, ¿no? Y espirituales, como por ejemplo el hecho de que la persona cuando quiere aprender, ¿no? Cuando la persona en este caso emocionalmente no se siente bien, ¿no? Entonces, son cosas que las cuales también pues van a ser parte de las ausencias tanto fisiológicas y psicológicas que nosotros como personas tenemos, ¿no? Y que queremos en este caso satisfacer de manera continua, de manera continua. Que los seres humanos experimentan día a día, es decir, las necesidades que nosotros tenemos son necesidades que tenemos de manera constante, de manera continua. Así que son necesidades que no podemos dejar de lado y son necesidades que vamos a tenerlo de manera continua en nuestra vida. Por ello es que se van a manifestar y al momento de que se manifiestan, nosotros como personas tenemos que satisfacerlas, pues, ¿no? Claro está, de acuerdo a los recursos que tengamos, también ahí va a depender mucho eso, ¿no? Y deben satisfacer para subsistir, como indicaron algunos de ustedes, ¿no? Es decir, hay necesidades que uno tiene que satisfacer sí o sí, por más de que capaz no quiera, ¿no? Porque es parte de la subsistencia que como personas tenemos, ¿no? Para poder seguir existiendo, claro está. Por eso es importante de que también lleguemos a ver la diferenciación y lleguemos a ver también las características que en este caso las necesidades tienen. Acá entra un punto muy importante. Los recursos para producir bienes y servicios son escasos. Es decir, la empresa quisiera producir muchos bienes, ¿no? Como por ejemplo ropa, como por ejemplo zapatillas u otras cosas más, ¿no? Es decir, bienes. O servicios, por ejemplo, cuando hablamos de lo que vendría a ser un servicio educativo, un servicio de lo que es el cable, el internet, etcétera, ¿no? Entonces, los recursos para poder producir todo ello, pues son lastimosamente escasos. Es decir, ¿hay recursos? Sí, sí hay recursos, pero no son suficientes. Entonces, como no son suficientes los recursos, lastimosamente, pues ahí es donde tiene que lidiar. Por eso acuérdate que la economía también es conocida como la ciencia de la escasez,
Porque la economía que trata de hacer, trata de dar respuesta, o mejor dicho, dar una mejor respuesta ante la escasez de los recursos que lastimosamente son insuficientes. Por eso decimos que también la economía es ciencia de la escasez, porque ya sabes de que la escasez te habla de la insuficiencia de los recursos. Es decir, ¿tenemos recursos? Sí, pero ¿son suficientes para que puedas satisfacer todas las necesidades que tiene la persona? No. Por eso de que la empresa continuamente, ¿qué tiene que hacer? Crear, 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 para que de esa forma pueda, en lo posible, satisfacer lo máximo en cuanto a la población. Y la población, tú ya sabes que, como dijeron ustedes, pues las necesidades que tenemos no es que todos tengamos en este momento necesidad de comer, todos tengamos necesidad de salir a correr, ¿me entienden? Entonces, las necesidades en cada persona es muy distinta, es muy diferente, pero siempre tenemos necesidades. Por eso las necesidades son continuas, pues. Entonces, las necesidades van a ser, en este caso, esas ausencias materiales y espirituales que el ser humano tiene, que llega a experimentar de manera constante, de manera continua, ¿no? Y debe de satisfacer, porque si no lo satisface, lastimosamente, ahí es donde viene el problema, ¿no? Y en nuestra sociedad, pues, los recursos que tenemos no son suficientes, pero se trata en lo posible de ¿qué? De maximizar eso. Es decir, tú sabes que la empresa maximiza beneficios, ¿ok? Y trata de reducir los costos, pero también hablamos de la producción, ¿no? Es decir, la cantidad que produce siempre trata de hacer que sean más productos o más bienes, los cuales puedan satisfacer la máxima cantidad de personas. Entonces, los recursos para producir bienes y servicios son escasos y las necesidades humanas son ilimitadas. Claro, ponte a pensar en este momento qué necesidades tienes tú. Haz una lista de necesidades. Uf, vas a encontrar que tienes un montón de necesidades, ¿no? Entonces, ahí decimos de que las necesidades son ilimitadas. Por eso es de que hay siempre un versus. Eso se dijo desde antes, ¿no? De que los recursos son escasos versus las necesidades que son ilimitadas. Entonces, ahí tenemos el gran problema que lastimosamente de manera continua tenemos, ¿no? En nuestro medio social, ¿no? Y tenemos que lidiar con ello. De ahí que el problema básico que se presente en todas las sociedades sea la escasez. Es decir, la insuficiencia de recursos, que lastimosamente eso pasa a nivel global. ¿Sí? Entonces ahí decimos de que necesidades son ilimitadas, de ahí que el problema básico que se presenta en todas las sociedades sea la escasez, es decir, la insuficiencia de estos recursos, porque los recursos no son suficientes, ¿no? Y lo que tiene que hacer la empresa, ¿qué cosa es? Producir, 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 para, en este caso, tapar ese gran problema que existe, ese gran problema que es algo que de manera continua va aumentando, van aumentando las necesidades y los recursos tienen, en este caso, van siendo menos, menos, menos. ¿Ya? Y decimos también que las necesidades humanas van a tener características. Las características de las necesidades humanas, por ejemplo, es de que son ilimitadas en número. ¿Qué significa eso? Las necesidades son innumerables, es decir, nosotros tenemos innumerables necesidades y tienden a incrementarse, entre otros motivos, por el incremento de la población y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, la población se incrementa, ¿no? Hay un incremento de la población de manera radical, ¿no? Más de 7.000 millones, ¿no? Estamos hablando de que quieras o no, por eso decimos que son ilimitadas en número, pero también hay otra cosa. Hay otra cosa que también genera de que las necesidades sean cada vez más ilimitadas, es decir, que tengamos un sinnúmero de necesidades, porque el hombre es el creador de las necesidades. Profesor, ¿por qué dice eso? Lo que pasa es de que el hombre, la persona, crea cosas. Y al momento de crear esas cosas, la sociedad cree de que eso que ha creado siente que lo necesita. Por ejemplo, antes no existían los celulares. ¿Entiendes? Claro, por ejemplo, ¿no? Ahí está muy bien Jefferson. Por ejemplo, antes no existía el Internet. Hace 30 años, por ejemplo, ¿no? No había televisores de colores o televisores de HD. No existía el cable. Había canal nacional nada más. Ah, su profe, qué aburrido era su vida. Pues la gente hacía otras cosas, ¿no? La gente hacía otras cosas. Entonces, esas cosas han comenzado a existir. Es decir, ha habido alguien que ha creado eso. ¿Entiendes? Y eso ha generado de que se incremente las necesidades en el ser humano. Es decir, antes no necesitaba el Internet, ahora sí lo necesito. ¿Por qué? Porque tengo un celular. Y antes no existía un celular, ahora sí lo tengo. ¿Entiendes? Entonces, hay cosas que han comenzado a aparecer, las cuales se han vuelto primordiales o necesarias para el ser humano.
y también porque de esa forma el ser humano se comunica. Por ejemplo, ahora nos estamos comunicando por medio de lo que vendría a ser el Internet. Si no había Internet, no podríamos comunicar. Entonces, es algo, hay que verlo desde qué punto, ¿no? Desde un punto de vista educativo, desde un punto de vista de que yo lo uso porque, bueno, lo utilizo para diferentes cosas, ¿no? Entonces, ilimitadas en número, ahí están. Por ejemplo, hablando de tecnología tenemos de diferentes formas. No solo tenemos celulares, tenemos también, por ejemplo, televisores, tenemos computadoras, tenemos tablets. Entonces, tenemos un sinnúmero de tecnología para que la persona pueda satisfacer su necesidad, pero muchas veces queremos todo, ¿no? Somos todistas, queremos esto, lo otro, pero los recursos no son suficientes. Por ejemplo, el dinero. Sí, profe, yo quisiera comprarme muchas cosas, pero dinero no tengo, ¿no? Ya, ahí está. Pues. Lo mismo me pasa a mí. Entonces, son ilimitadas en número porque son muchas las necesidades que tenemos. Y mientras el hombre siga creando más cosas, pues ese hecho de ser ilimitados va a crecer, va a aumentar. ¿Me entiendes? Entonces, eso es una característica importante que tenemos en ilimitadas en número. ¿Ya? Por eso dice, y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Es decir, hay personas las cuales se encargan de poder hacer de que esto vaya incrementándose. Se va incrementando, se va incrementando, y no pare de incrementarse las necesidades que el hombre tiene, que la persona tiene, ¿ya? Y decimos también, por ejemplo, que son limitadas en capacidad. Nuestro organismo tiene un límite para la satisfacción de las necesidades, y es verdad. Por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, una maratón, ¿no? Académica, ¿no? Pues en algún momento, dentro de ese momento que vas a llegar a realizar esa maratón, pues es obvio que va a comenzar a haber un desgaste, ¿no? De conocimiento y también corporal, ¿me entiendes? Entonces, vamos a llegar y vamos a culminar, bacán, me he aprendido un montón, pero estoy cansado, ¿no? Esto significa de que nuestro organismo tiene un límite para la satisfacción de las necesidades. El deseo decrece a medida que se va satisfaciendo la necesidad, y es verdad. Yo puedo desear algo, por ejemplo, el tomar agua, como me imagino que están explicado antes. Ley de Gosen, ahí entra la ley de Gosen, ¿no? Que es un economista, que habla sobre la ley de la utilidad marginal decreciente. ¿Qué significa eso? Cuando te hablan de la ley de la utilidad marginal decreciente, te están diciendo de que un bien en el momento puede ser útil, pero cuando ya la persona comienza a satisfacer su necesidad, ya deja de ser útil. Es decir, por ejemplo, yo tomo agua, vengo de hacer deporte, tomo agua. Pero mientras voy tomando vasos de agua, va a haber un momento en el cual yo me sienta saciado. Es decir, el hecho de que tome más agua ya va a ser inútil. Es decir, no va a haber una utilidad. Porque ya no lo necesito, ya me sacié. ¿Me entiendes? Entonces, ahí te habla de la ley de la utilidad, por eso. ¿No? Entonces, yo quiero salir a correr. Bacán, salgo a correr. Pero va a haber un momento en el cual me canso. Entonces, ahí ya no va a haber una utilidad. ¿De qué? De lo que yo estoy haciendo, porque ya estoy cansado, no puedo seguir en este caso trotando o corriendo, no puedo hacerlo. Entonces ahí es donde decrece la necesidad sobre eso que estoy haciendo. Es decir, voy a tomar menos agua o voy a correr menos, por ejemplo. Pero en algún momento, profesor, ¿va a volver nuevamente esa necesidad? Claro que sí. Capaz al día siguiente en la mañana nuevamente salgas a trotar o a correr, ¿no? O capaz, en este caso, más tarde, en el momento que almuerces, pues lo acompañes con una gaseosa o un agua, ¿no? Eso quiere decir de que va a volver nuevamente esa necesidad. Pero tú vas a saber en qué momento satisfacerla, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la ley de la utilidad marginal decreciente. La satisfacción suplementaria, es decir, la utilidad marginal, ¿cito? La utilidad marginal derivada del consumo de un bien disminuye conforme va aumentando la cantidad consumida de dicho bien. Es decir, yo me siento en este caso más satisfecho y eso hace de que disminuya la necesidad sobre eso que estoy haciendo, claro está. Como dice ahí, sobre el tomar agua. Mi necesidad disminuye, es decir, va comenzando a ser decreciente. Pero también la satisfacción ha aumentado. Entonces, mientras más aumente la satisfacción, más decreciente va a ser la necesidad X que yo tenga en ese momento. Entonces, a eso se refiere con que son limitadas en capacidad, ¿no? Así que eso vendría a ser parte de lo que nosotros tenemos dentro de lo que la ley de Gosen nos explica y también nos menciona sobre lo que vendría a ser la característica de limitadas en capacidad y luego también sobre las ilimitadas en número, que en este caso también va a ser importante, va a ser relevante, y como te indica ahí, ilimitadas en número, por el mismo hecho del número de población, pero también a la vez por el mismo hecho de que se crean cosas las cuales muchas veces se cree que son necesarias, son importantes, o se cree que se necesitan.
¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? Bien, seguimos. Listo, vamos. Bacán. Muy bien. Entonces, acá nos indica, acá nos indica, por ejemplo, que son concurrentes. Me imagino que alguna vez está sucedido, ¿no? La necesidad no se presenta una después de otra, sino que suele presentarse varias a la vez. Y eso es verdad, pues, ¿no? Muchas veces las necesidades se presentan de manera conjunta. Mira la imagen del joven, ¿no? Él está imaginando varias cosas. Entonces también a nosotros nos sucede, ¿no? No, que hoy día tengo que salir, hoy día tengo que estudiar, hoy día tengo que, no sé, por ejemplo, tengo que mirar a Champions. Oh, pucha, ¿qué cosa hago ahora? No puede ser. Concurrentes, necesidades concurrentes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a priorizarlo, pues, ¿no? Es obvio que si tú tienes que estudiar, tienes que dedicarle al estudio. No, pero hoy día, profesor, juega el Madrid con el PSG, ¿no? Pues problema tuyo, pues, ¿no? Ya tú tienes que priorizar, pues, ¿no? Entonces estamos hablando, quieras o no, de que ahí la necesidad se ha presentado de manera concurrente. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer es priorizar, pues. ¿Qué necesito? Capaz necesito primero comer, capaz luego necesito descansar, capaz luego necesito, en este caso, estudiar, y luego ya veo la repetición de la Champions en la noche, no, no sé, ¿no? Entonces, son concurrentes las necesidades. Es decir, las necesidades no es de que te toquen la puerta y te digan, oye, ¿puedo entrar? ¿Puedo comenzar a molestarte? No te dicen eso, se presentan y se presentan, ¿no? Y es así como la persona tiene que tomar la decisión. Y acuérdate que aquí hablamos también del costo de oportunidad, ¿no? Van a haber cosas que a mí me agradan, me gustan, las cuales voy a tener que dejar, ¿no? Por otras que van a ser más relevantes o importantes en ese momento, ¿no? Y eso es lo que mayormente sucede. ¿Ya? Eso es lo que mayormente sucede y es algo que usualmente ocurre dentro de nuestro medio social. Así que a tomar en consideración, porque eso también va a ser importante al momento de hablar de lo que vendría a ser la concurrencia de las necesidades. Las necesidades no avisan, las necesidades se presentan y se dan y por lo tanto va a ser parte de las decisiones que la persona tome para poder saber de qué forma lidiar o qué forma escoger o tomar la decisión de qué cosa más necesita en ese momento. Complementarias. Para satisfacer una necesidad es necesario satisfacer otras necesidades relacionadas, ¿no? Me imagino que en este momento que tú estás en clase, en este caso conmigo en este momento, si estás utilizando una computadora, estás utilizando una tablet, estás utilizando, por ejemplo, un celular u otro equipo, pues me imagino que estás utilizando audífonos, como yo, por ejemplo, lo estoy usando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una complementariedad, ¿no? Esa persona que, por ejemplo, va en la mañana a hacer deporte, por ejemplo, natación, necesita sus implementos, ¿verdad? Los implementos que requiere para que de esa forma haga su natación como debe de ser, ¿no? Pueda cumplir sus objetivos. Entonces, ahí hay una complementariedad. La imagen que nos muestra, por ejemplo, la niña que está con su cepillo, es obvio que va a necesitar una pasta dental. Entonces, son cosas que complementan la actividad que realiza la persona, ¿no? Y de esta forma pueda realizar esta actividad de una manera adecuada, de una manera correcta, ¿no? Conforme en este caso espera, conforme en este caso desea. Y eso va a ser fundamental al momento de hablar de lo que vendría a ser la complementariedad. Acuérdate de que siempre van a haber cosas, por ejemplo, al momento que nos vestimos, ¿no? Pues es obvio que yo voy a necesitar mi pantalón, mi camisa, mi zapatilla, etcétera, ¿verdad? Las cuales van a complementar mi acción, es decir, van a complementar lo que yo en este caso quiero realizar o hacer. Por eso decimos que va a ser fundamental realizar esta actividad, la cual va a tener una preponderancia, va a tener una finalidad fundamental e importante dentro de lo que lleguemos a hacer. Entonces ahí está, ahí podemos ver nosotros que hay una complementariedad. Luego decimos de que tienden a fijarse, ¿no? Es decir, van a haber cosas que nosotros como personas llegamos a hacer y esas cosas que llegamos a hacer se van a volver hábitos, se van a volver costumbres, ¿no? Porque la persona lo realiza en un determinado momento o tiempo y lo realiza de manera frecuente en un determinado momento, ¿no? Por ejemplo, el consumo de un producto se convierte en un hábito. Es decir, las personas se habitúan a satisfacer sus necesidades de una determinada forma, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le gusta, hay gente que es vegana, ¿no? Es decir, le gusta pues comer todo lo que tenga que ver con los vegetales. ¿No? Hay gente que, por ejemplo, le gusta, no sé, pues cuando ya acaba de hacer sus necesidades, pues sale y comienza a fumar, pues, ¿no? Es decir,
tiene esa costumbre, ese hábito de hacerlo en un determinado momento, por ejemplo, cuando ya está acabando la noche, ¿no? Entonces, estamos hablando de que son cosas que tienden a fijarse en un determinado momento, y por lo tanto, como yo lo hago en un determinado momento, pues ya se van a volver, en este caso, costumbre o hábitos que van a ser parte de mi actuar, que puede ser continuo, que puede ser diario, que puede ser semanal, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí hablamos de que tienden a fijarse. Luego decimos también, por ejemplo, de que pueden ser sustituibles, por eso también se llaman ley de los equivalentes económicos. Es decir, una necesidad se puede satisfacer de diferentes maneras. Se puede reemplazar la manera de satisfacer una necesidad. Por ejemplo, eh, yo quisiera en este caso, por ejemplo, no sé, tomar agua. Entonces, puedo tomar agua, puedo tomar gaseosa, puedo tomar un refresco, o como está haciendo la niña, ¿no? Está comiendo su sandía. Entonces hay cosas que pueden reemplazar lo que yo hago. Si yo, por ejemplo, me voy a comprar una zapatilla, lo mismo, ¿no? Tengo zapatillas que es Nike, tengo zapatillas Puma, tengo zapatillas Adidas, entonces puede darse la sustitución, ¿no? Ahora va a depender si es que a la persona le agrada o no. Hablando de marcas, ¿no? Hablando de marcas, por ejemplo, yo usualmente tengo mi equipo Samsung, yo usualmente tengo mi equipo iPhone, yo usualmente utilizo un Xiaomi, ¿no? Y así. Entonces, sustituibles en el sentido de que pueden llegar a satisfacer una misma necesidad, pero claro está de que las características que tenga ese bien van a ser muchas veces diferentes, muchas veces distintos, ¿no? Entonces, ahí hablamos de sustituibles. Por eso se dice que hay una ley de los equivalentes económicos. ¿Por qué? Porque aquí va a generar un enfrentamiento, una rivalidad. ¿Entre qué? Entre un bien y otro. Por ejemplo, cuando hablamos de gaseosas, pues es obvio de que existe la gaseosa Fanta, Coca-Cola, Inca-Cola, Cola Real y otros, ¿verdad? Entonces, ahí existe una rivalidad, porque la persona no va a consumir todas esas gaseosas, va a consumir uno, va a consumir el que más le gusta. Por ejemplo, hay gente que le gusta Fanta, hay gente que le gusta Inca-Cola, hay gente que le gusta Coca-Cola, hay gente que le gusta más Cola Real y así, ¿me entiendes? Entonces, ahí estamos hablando de que hay una sustitución de lo que usualmente yo consumía. Por ejemplo, si yo no encuentro una gaseosa Coca-Cola, voy a comprarme una gaseosa Inca-Cola, que es lo segundo que a mí me agrada más. Entonces, ahí estamos hablando de una rivalidad. A pesar de ser la misma productora, imagínate, estamos hablando de que hay una rivalidad, ¿no? Entonces, eso es algo que continuamente dentro de nuestra sociedad puede suceder, puede pasar. Puede suceder, puede pasar. Así que vendría a ser parte de lo que posiblemente pueda suceder en un determinado momento dentro de nuestro entorno social. ¿Ya? Sustituible, por eso se denomina, porque sabemos de que van a haber bienes los cuales van a poder reemplazar lo que yo en ese momento quisiera, en este caso, tener. Por ejemplo, si yo tengo cable, tengo lo que vendría a ser de Movistar, pero también puedo tener DirecTV, ¿no? U otro cable por ahí nacional que también en este caso ofrece. Hablando del Internet también sucede lo mismo, ¿sí o no? Entonces son sustituibles, pues sustituyen la necesidad que yo tengo. Claro está que ahí entra ya la calidad, ¿no? El hecho de que cuánto cueste, entran muchas cosas más que también van a ser parte de las características de las necesidades que nosotros vamos a llegar a tener y que vamos a poder en este caso llegar a reemplazar. Varían en intensidad. En un momento son más fuertes que en otro momento. Es decir, pues este tipo de situaciones, ¿no? Van a relacionarse con lo que vendría a ser la intensidad. Por ejemplo, la gente cuando usualmente va más a la playa, cuando usualmente hace más calor, pues, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Ah, bueno, el desierto, no, no te entendí, bueno, no sé. Entonces, este, varía en intensidad en el sentido de que la gente cuando va mal a la playa, pues cuando hace más calor. Cuando la gente toma bebidas más calientes, pues cuando hace frío, pues ¿no? Ya va a empezar, ¿no? Entonces, quieras o no, estamos hablando de que eso varía con intensidad, ¿no? Varía con intensidad. Por ejemplo, ¿no? La gente cuando va, como te indiqué, a la playa, o cuando ves ahí, ¿no? Tú me imagino que mientras todavía no llegue tu examen de admisión, estás tranquilo, estás fresh, pues, ¿no? Pero cuando ya se acerque, vas a comenzar a ¿qué? Vas a comenzar a estudiar un poco más, vas a dedicarte un poco más al estudio, vas a hacer en este caso tu horario para poder saber en qué momento vas a repasar. Entonces, va a comenzar a aumentar la intensidad
y eso va a generar de que duermas menos y estudies más. Claro, eso tienes que hacerlo ya desde ahora, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Tienes que hacerlo ya desde ahora. Entonces, estamos hablando de que algunas cosas que nosotros realizamos, pues muchas veces varían en intensidad, ¿no? Varían en intensidad. Y eso lo podemos ver en el día a día, pues, ¿no? Lo podemos ver en el día a día y por eso dice, en un momento son más fuertes que en otro momento, ¿no? Es decir, la gente lo realiza de manera más rápida, de manera más continua, porque es algo que en ese momento va a ser fundamental e importante, ¿no? O se va a volver relevante, ¿no? Por eso decimos de que la variación en la intensidad al momento de hacer esa actividad. ¿Ok? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. Seguimos. Entonces, vamos a seguir. Proceso de satisfacción. Mira qué interesante lo que está acá. Acá nos dice que tenemos una sensación de carencia, un deseo, un esfuerzo y una satisfacción, ¿no? Es decir, tenemos un conjunto de cosas que pertenecen al proceso de satisfacción de una necesidad. Me imagino de que nosotros al menos no nos ponemos a pensar, voy en la parte de la sensación, voy en la parte del deseo. Lo hacemos ya por inercia muchas veces, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos hambre, lo hacemos por inercia. Pero tú, ¿cómo sabes que tienes hambre? Profe, a veces sé que tengo hambre porque mi estómago me suena. O sé que tengo hambre porque en este caso, no sé, lo digo, ¿no? Entonces, hay cosas las cuales, o porque he olido, por ejemplo, la comida, no sé, ¿no? Entonces, hay cosas en las cuales incitan a que esto pueda suceder, ¿ya? Pero lo decimos ya de manera inconsciente, o mejor dicho, de manera habitual, pues, ¿no? Ya no nos damos cuenta de lo que en este momento realizamos, solo lo hacemos, nada más por impulso. Entonces, el proceso de satisfacción dice, sensación de carencia, de carácter físico o psicológico, y se presenta de forma desagradable. Es decir, físico es cuando, me está sonando la barriga. Psicológico, ¿no? O en este caso yo voy diciendo, ¿no? Tengo hambre, tengo hambre, tengo sed, psicológico, ¿no? Entonces, de carácter físico, psicológico, y se presenta de forma desagradable. ¿Por qué se presenta de forma desagradable? Porque supuestamente es algo que yo requiero, es algo que yo en ese momento necesito, es una necesidad, pues, ¿no? Entonces, esa es la sensación de carencia, cuando se da de manera física o de manera psicológica, ¿ya? Pero acuérdate que yo no te he dicho que voy a utilizar, que voy a comprar, que voy a comer, que voy a tomar. No he dicho. Yo al menos hasta ahora no lo he dicho. Pero acá dice, el deseo es la representación mental del objeto que se requiere, ¿no? ¡Qué rico! Huele a tallarines verdes. ¡Uy, huele a maracuyá! Entonces, ya estoy imaginando, ¿no? Imaginando lo que yo supuestamente necesito, lo que yo supuestamente deseo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso dice que es la representación mental del objeto que se requiere, ¿no? Y imagino que en algún momento todo sucedió eso, ¿no? Te ha pasado eso, ¿no? O estás estudiando, o estás trabajando, o estás, no sé, mirando televisión, o lo que estés haciendo, y de un momento a otro, ¡plum!, te vino eso, ¿no? Pero eso lo hacemos de manera rápida, pues en segundos, ¿no? No es de que nos demoremos, sí, oye, tengo sensación de carencia, lo voy a anotar, ¿no? Qué bacán, ¿no? Qué bacán. Uy, tengo deseo, mira, ¿no? No, pues eso no, así no sucede, pues. Sucede, en unos segundos. Y eso es algo que continuamente nos va ocurriendo, ¿no? Por eso cuando dices que tienes ganas de comer un helado, o cuando dices que se te ha provocado comer chocolate, o se te ha provocado, no sé, irte a descansar o a dormir, o a ver ese partido de fútbol, entonces eso ya es el deseo. Tú estás deseando cosas, es decir, ya estás dándole forma a lo que tú estás necesitando. Pero antes tenías capaz una carencia, una sensación, ¿no? Lo cual te decía, pucha, hoy día me parece que hay, en este caso, fútbol, ¿no? No sé, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, antes ha habido algo. Y eso ha generado, en este caso, que se dé la representación, ¿no? De lo que yo supuestamente estoy necesitando. Y el esfuerzo es la actividad física realizada con el objetivo de obtener lo que deseamos. Entonces, yo te digo algo acá. Nosotros no podemos desear cosas que son imposibles, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Tiene que estar dentro de nuestra posibilidad lo que podamos en este caso desear. ¿Me entiendes?
¿Para qué? Para que cuando nos esforcemos, pues podamos en este caso cumplirlo, realizarlo o encontrarlo de manera inmediata, pues, ¿no? Por ejemplo, tu deseo, ya como quisiera, en este caso, no sé, como quisiera estudiar en San Marcos, ¿no? Qué bacán, ¿no? Qué chévere, ¿no? O en Villarreal, o no sé, en el Callao. Pues ese es tu deseo, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer? Bueno, voy a agarrar, me he inscrito ahora en la academia y me voy a preparar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué cosa estás haciendo? Te estás esforzando. Estás dando todo de ti para que eso que tú, en este caso, has deseado, representado mentalmente, se cumpla. ¿Y eso dónde se da? Cuando tú postulas e ingresas. ¡Qué bacán! Ingresé, profe, o tira la casa por la ventana, ¿no? Satisfacción, ahí está. Consumir aquello que deseamos, permitiendo satisfacer nuestra necesidad. Entonces, ahí es donde encontramos esa satisfacción, que nosotros como personas ya lo hacemos de manera inconsciente, pues, ¿no? Y eso es lo que nosotros como academia queremos lograr, de que tú puedas lograr tus objetivos. Pero para ello necesitamos también de que tú conjuntamente trabajes. Estás en el mejor lugar, en el lugar adecuado. Lo único que tienes que hacer es dejarte moldear, ¿no? En este caso significa estudiar, ¿no? Para que de esa forma podamos cumplir los objetivos. Entonces, la satisfacción es consumir aquello que deseamos, permitiendo satisfacer nuestra necesidad. Entonces, yo ya estoy satisfaciendo mi necesidad, por lo tanto, en este caso me imagino que luego va a venir otro tipo de situación, por ejemplo, ¿no? Así que la satisfacción es cuando ya estamos utilizando eso que hemos requerido en su momento. ¿Ya? Mira la siguiente imagen. Ahí, por ejemplo, tenemos a un niño. Mira lo que él hace. ¿Eh? Él hace, por ejemplo, hay como un sonido en su estómago, ¿no? Y él dice hambre. Es decir, él al escuchar el sonido o sentir el sonido, ¿no? Pues ya lo relaciona con el hambre. Entonces ya de manera inmediata, ¿no? Rapidito nomás, ¿no? Entonces significa de que ahí hay algo que está sucediendo que se llama carencia. Es decir, hay una necesidad. Pero en ese momento, digamos, no ha dicho todavía qué cosa va a usar, qué cosa va a utilizar, no lo ha dicho, ¿no? A menos de manera directa no lo dice, pero en el deseo ya mira cómo está, ¿no? Es decir, ya ha encontrado qué cosa necesita, ya sabe qué cosa requiere, qué cosa necesita, entonces ahí está el deseo, ¿no? Que como te dije es la representación del objeto, ¿no? Entonces, mentalmente ya, wow, qué rico mi hamburguesita, con mi huevito, con mi platanito, con, no sé, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que él ya, en este caso, tiene el objeto en la mira, ¿entiendes? Tiene el objeto en la mira. Así que, por lo tanto, ahí estamos hablando del deseo. Y entonces, él lo que hace es pedir el dinero. Le dan el dinero y ¡plif! Le falta pie, ¿no? Corriendo se va donde la tía Veneno a comprar su hamburguesa, ¿no? La tía Veneno es efectiva. Entonces ahí se va a comprar su hamburguesa, ¿verdad? Su hamburguesón. Entonces ese es el esfuerzo, ¿no? El ir a buscar. El ir a buscar lo que usualmente esta persona necesita, lo que esta persona requiere. Y ya él ha vuelto, ¿no? La ha puesto en una bandejita, ¿no? Y dice, ah, qué rico, ahora sí, me voy a castigar. Es decir, va a comenzar a consumir, ¿no? La hamburguesa que la tía Veneno ha preparado muy agradablemente para él, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de la satisfacción. De la satisfacción que usualmente, pues toda persona tiene, ¿no? Solo que este proceso que yo te estoy diciendo, eso lo hacemos en un par de segundos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos encontrar en la misma casa capaz algo y podemos hacerlo, ¿no? Por eso te digo que eso de ahí, de manera rapidita, pues lo hacemos, ¿no? Porque también la persona cuando ya siente el hambre, ¿no? La misma persona ya busca, ¿no? Comienza a buscar que supuestamente puede capaz comer, alimentarse, ¿no? Y otras cosas más. Entonces, ese vendría a ser el proceso de satisfacción y acá tenemos otro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá ya la figura cambia, tiene que ver con la parte académica. Ese joven que está ahí, vamos a ponerle que es un estudiante, ¿no? Tiene una sensación de ausencia de algo, es decir, quiere estudiar, quiere cumplir sus metas, quiere cumplir sus deseos, ¿no? Y se da cuenta que hay un lugar en el cual puede cumplir esos deseos, ¿no? Que es una universidad X.
Entonces, para poder lograr eso, él va a un lugar, ¿no? Va a un lugar en el cual, pues, se tiene que esforzar, tiene que poner de su parte, ¿no? Para que ese objetivo pueda ser cumplido. Entonces, él va, en este caso, por ejemplo, tú estás en ese momento en la academia, ¿no? Y eso hace de que tú comiences a esforzarte, ¿no? Comiences a estudiar, comiences a estar en las clases, comiences a preguntar, comiences a repasar y así. De esa forma, con todo el ahínco que tienes, comienzas a cumplir tus objetivos, ¿no? Comienzas a cumplir tus objetivos, que tú te has puesto, claro está. Luego llegas al examen de admisión y ¡clic! La hiciste, ¿no? Y vas a comenzar a celebrar. Entonces, ese es el proceso de satisfacción que también nosotros podemos lograr, ¿no? Solo depende de nosotros que podamos ponerle todo el esfuerzo para que eso pueda llegar a ocurrir, pueda llegar a suceder. Va a depender de nosotros que nosotros, en este caso, lleguemos a cumplirlo, sobre todo que nos esforcemos para cumplir esa gran meta, que conjuntamente nosotros vamos a acompañarte, claro está, vamos a apoyarte, vamos a encaminarte para que eso de ahí pueda suceder, ¿no? Y es algo bastante interesante e importante, ¿ya? Muy bien, vamos ahora a lo que vendría a ser el siguiente punto, que es la clasificación de las necesidades. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, yo no sabía que todas esas cosas lograba, profe. Yo no sabía que todas esas cosas eran procedimiento, profesor. Pues bueno, ahora cuando llegues a tener tus necesidades, ¿no? Ahí ponte a pensar, ¿no? Es decir, ponte a ver cómo lo realizas y vas a ver que mucho de lo que te he dicho es cierto, ¿no? Mucho de lo que te he dicho es cierto, solo que lo hacemos de manera inmediata, como te indiqué, pues, ¿no? Y es parte de... Bien, la clasificación de las necesidades. Las necesidades se dividen en tres: necesidades primarias, secundarias y terciarias, ¿ya? La necesidad primaria dice que también se denomina necesidades biológicas o también denominadas vitales. No te olvides, las necesidades primarias son necesidades individuales, es decir, son necesidades que cada uno de nosotros tenemos y por lo tanto debemos de cumplirlo, ¿verdad? Debemos de cumplir, es decir, yo tengo ese tipo, esas necesidades primarias, yo lo tengo, así como también los demás, como en este caso ustedes. Y va a depender de la persona que pueda cumplir esas necesidades que son, como te indica, son vitales, es decir, son esenciales. Sí o sí la persona lo tiene que hacer acá. En estas necesidades vitales no es de que yo diga, ah, sí lo hago, ah, no lo hago. No, acá la persona sí o sí lo tiene que hacer, sí o sí lo tiene que realizar. Porque si no lo realiza, lastimosamente van a haber cosas que van a ir apareciendo. ¿Ok? Ahora te voy a decir eso también. Son aquellas que tienen que satisfacerse de todas maneras para la existencia de las personas. De lo contrario, se pone en peligro la vida misma. Y es verdad, entonces, esas necesidades sí o sí se tienen que satisfacer. No es de que yo tome la opción de que sí, de que no. No, no sucede eso. Entonces, por eso dice, son aquellas que tienen que satisfacerse de todas maneras. Es decir, acá no hay elección de que yo pueda o no pueda satisfacerlas. No hay elección. Es algo primordial. Porque si es que yo no lo hago, van a haber consecuencias. Es decir, yo, por ejemplo, si hasta ese momento no he comido nada, eso es que me va a comenzar a doler la cabeza, no voy a tener ganas de querer estar en clase o de participar. Eso va a suceder, ¿entiendes? Va a suceder. Entonces van a ser cosas que van a darse, cosas que se van a dar debido a que la persona no ha priorizado, ¿no? Es decir, no se ha alimentado adecuadamente para que pueda, en este caso, luego hacer las demás actividades que tiene. Por eso dice de que también a la vez, para la existencia de las personas, de lo contrario, se pone en peligro la vida misma. Mira qué interesante, ¿no? Entonces, si la persona no lo logra, no lo hace, pues lastimosamente se puede poner en peligro la vida de la persona, la vida de la persona. Es decir, si yo no me alimento adecuadamente, pues me puedo enfermar, ¿no? Si yo no tomo agua, me deshidrato y así sucesivamente otras cosas más que van a comenzar a aparecer. Por lo tanto, se dice ahí, por ejemplo, de que son aquellas que tienen que satisfacerse de todas maneras. Es decir, se tiene que satisfacer sí o sí. No hay opción para que la persona diga, no, no quiero satisfacerla, no quiero hacerlo, que puede ser posible, otro día lo hago. No, no hay certeza para eso. La situación acá es bien clara, ¿no? Bien clara, en el sentido de que acá nos dice de que la persona tiene que comenzar a buscar los objetivos que desea, los objetivos que quiere, ¿ok? Por ejemplo, la alimentación. Esta pandemia nos ha enseñado a nosotros a poder alimentarnos, es decir, a poder comenzar a comer cosas que son nutritivas, ¿no?
¿Para qué? Para poder tener un buen sistema inmunológico. Me imagino que has escuchado bastante eso, ¿no? De parte capaz de tus padres o de personas que están alrededor tuyo, ¿no? Tienes que comer esto te va a alimentar, te va a ayudar, ¿no? Entonces, son cosas que capaz, en este caso a ti, posiblemente te cansan, ¿no? O te aburren, ¿no? Pero son cosas muy importantes. O acuérdate que la alimentación es fundamental. Si no nos alimentamos bien, no podemos realizar las actividades que nosotros deseamos. Y eso está comprobado. Más ahora todavía que tenemos, mira, todo este gran problema de la pandemia, ¿no? Que me parece ya, en este caso, está comenzando a disminuir, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la alimentación es muy importante. La alimentación, hablamos de desayuno, almuerzo y comida, y dentro de esos hay intermedios, ¿no? De merienda, ¿no? Que siempre tiene que haber. ¿Por qué? Porque tú sabes de que nuestro organismo procesa los alimentos y nuevamente volvemos a tener hambre, pues, ¿no? El hambre siempre va a estar presente, de alguna otra forma, ¿no? Siempre va a estar presente, por eso tenemos que alimentarnos, ¿no? Profe, yo he pedido, por ejemplo, mi Kentucky, he pedido mi Pizza Hut, ¿no? Y yo ya va a llegar, profesor, ¿no? Entonces, eso no es alimentación, ¿no? Entonces, la alimentación es muy importante. La salud también es muy importante. Si es que yo no estoy bien de salud, yo no puedo participar de las clases. O mejor dicho, puedo hacerlo, pero capaz no voy a entender porque no me encuentro bien. Entonces, la salud también por eso es importante. La salud es fundamental. Y tú sabes que en nuestra sociedad la salud es parte de los derechos que tenemos, ¿no? Pero lastimosamente hemos podido ver en este tiempo de pandemia que no se le da la prioridad o no se le da la inversión necesaria para que pueda ser una atención adecuada para las personas. La vivienda, por ejemplo, ¿no? La vivienda también es muy buena porque acuérdate que la vivienda vendría a ser el lugar donde la persona vive, la persona descansa, la persona se desenvuelve con su familia, ¿no? Entonces, la vivienda por eso también es importante porque le brinda seguridad, por ejemplo, a la persona. Entonces, ahí estamos hablando de cosas fundamentales que las necesidades primarias también realizan. O, por ejemplo, la vestimenta, ¿no? La vestimenta también es muy importante, ¿no? La vestimenta que la persona llega a utilizar, porque de esa forma yo puedo salir de un lugar a otro, ¿no? Porque la vestimenta lo que hace es, en este caso, cubrir, ¿no? Cubrir el cuerpo y todo lo demás, pues, ¿no? Y de esa forma la persona puede trasladarse, puede ir de un lugar a otro, pues, ¿no? Que es lo usual. Entonces, son necesidades primarias, son necesidades biológicas, son necesidades vitales que toda persona tiene que, en este caso, tener. No queda en la elección de que la persona lo hace o no lo hace, es algo obligatorio que la persona tiene que hacer por su bienestar. Y por lo tanto, la persona tiene que tomar en consideración eso para que de esa forma pueda estar bien de salud, estar bien alimentado, estar bien en un lugar en el cual vendría a ser su casa y también a la vez estar con la vestimenta adecuada para que pueda poder satisfacer las necesidades que en este caso tienen. Entonces, ese vendría a ser la necesidad primaria denominada biológica y vital. Decimos también, por ejemplo, que tenemos las necesidades secundarias. ¿Ok? Las necesidades secundarias se le conoce con el nombre de necesidades sociales o generales, dice, ¿no? Es decir, acá, si hemos hablado de manera individual en las necesidades primarias, acá ya hablamos de manera colectiva, de manera para con los demás, ¿ya? Y dice que se le conoce con el nombre de necesidades sociales o generales, dice, porque son necesidades que nosotros como seres humanos tenemos, ¿no? ¿Ok? En conjunto con los demás. Se puede dejar de satisfacer sin poner en peligro la vida de las personas, dice. Es decir, ¿la persona puede dejar de satisfacerlo? Sí, pero hay un problema. Estas necesidades se han vuelto muy, muy complementarias a la persona, que la persona en la actualidad no puede dejarlo de lado. ¿Ok? Por eso decimos de que se puede dejar de satisfacer, sí, pero está tan ligada a la persona que ahora en la actualidad, por ejemplo, las personas sí o sí lo realizan, porque es algo, digamos, es algo necesario, ¿no? Pero claro, no es tan necesario como la necesidad primaria. Pero sí, es importante para que yo pueda tener eso que pertenece a la parte primaria, ¿me entiendes? Es decir, yo tengo que trabajar porque si no trabajo, ¿cómo puedo conseguir o cómo puedo satisfacer mi necesidad? Ah, ya, entonces, por ahí sí va la idea, en este caso sí es importante también. ¿Ok? Entonces, el trabajo es fundamental. El trabajo
dignifica a la persona, es decir, la hace útil. Por ejemplo, en este momento que tú estás estudiando, ¿no? Pues eso a ti te hace ser útil, ¿verdad? Porque vas a tener un tiempo en el cual te dedicas a estudiar, te dedicas a algo importante, capaz no a trabajar, pero sí a estudiar, por lo tanto estás potenciando tus cualidades, tus conocimientos. Entonces, ahí estamos hablando de que el trabajo, por eso, dignifica a la persona, te hace sentir bien, hace sentir que la persona se sienta útil. La educación también es importante, porque la educación básica, en este caso, va a ayudar a que la persona tenga la suficiente base o capacidad para poder, en este caso, desenvolverse dentro de su medio social, ¿no? Es decir, el colegio le da las herramientas necesarias o básicas a la persona para que pueda esta persona desenvolverse dentro del medio social. Por eso se dice que también la educación es fundamental. La diversión, por ejemplo, es decir, la diversión tiene que ver con el ocio. Es decir, de que yo, por ejemplo, cuando salgo a pasear con mis padres, o mis amigos, o mis amigas, o por ejemplo, cuando me voy de viaje, me voy de paseo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que también eso es fundamental porque ayuda a que las personas interactúen, se conozcan más, etcétera. Por eso decimos que son necesidades secundarias. Se le conoce con el nombre de necesidades sociales o generales porque usualmente la sociedad lo realiza en un determinado momento o tiempo. Claro está, no lo realizan al mismo tiempo, sino cada uno de acuerdo a la necesidad que en ese momento llegue a tener. Pues, ¿no? Por eso difiere uno del otro. Uno del otro va a diferir y va a ser diferente o distinto y va a ayudar a que también puedan, en este caso, satisfacer sus necesidades las personas que están dentro de ese entorno de esa persona en sí. Entonces hay que tomar en consideración la diversión, la educación, el trabajo, van a ser puntos importantes que tenemos dentro de las necesidades secundarias. Y también tenemos las necesidades terciarias, ¿no? Acuérdate que cuando hablamos de necesidades terciarias, estamos hablando de que se denominan también necesidades superfluas, suntuarias o también llamadas de lujo. Es decir, son necesidades que si la persona no lo cumple o no lo hace, no va a pasar nada con su vida, va a seguir existiendo, va a seguir en este mundo, ¿no? Lo que nos está diciendo es de que son necesidades que solo algunas personas pueden cumplir, porque tienen que tener una gran cantidad de dinero. Por eso te dice que son de lujo, ¿ok? Pero al realizarlo, estas personas están, en este caso, realizándolo porque no solo tienen recursos, sino porque también tienen carencias. Y la carencia va más sobre el tema de la parte emocional, el egocéntrico, pues, ¿no? Es decir, le gusta que lo admiren, le gusta que sea el primero en la pantalla, ¿no? Que el que agarre todo el tema de lo que vendría a ser la farándula, no sé, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí dice, son aquellas que halagan la vanidad de lujo de las personas que cuentan con altos recursos económicos, ¿no? Satisface el ego de las personas, es decir, las personas se van a sentir importantes, se van a sentir que los demás lo alaban, ¿no? Los demás lo admiran. Entonces, por eso mismo es de que vendría a ser, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que tú mencionas es algo muy cierto. Y hay personas que no teniendo los recursos lo compran. ¿Por qué? Porque quieren estar a la talla de los demás, del que sí tiene recursos, ¿no? Y eso a veces sucede. Eso a veces sucede. Entonces, muchas veces, en vez de, digamos, no tiene nada, 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 pero sí tiene su iPhone 13, mira. Y hacen cola, la gente hace cola, ¿no? Que no se ve con el Samsung, ¿no? La gente hace cola, ¿no? Ah, su profe, ¿qué tal cola? Yo como quisiera hacer mi cola, profe. Vende mi riñón, profesor, no sé qué hacer, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que esas necesidades terciarias, ¿no? Satisfacen el ego. Qué bacán, tengo mi celular, qué chévere, tomar mi foto, así que me he comprado recién bacán, listo, plin, Choro me lo robó, ¿qué voy a hacer ahora? Devuelve mi riñón, ve. Ahí estamos hablando de que, quieras o no, sucede, pues, ¿no? Sucede, claro, sucede. Pues entonces hay que tomar en cuenta de que muchas veces, pues, son, en este caso, bienes de lujo, ¿no? Que como te digo, solo las personas que tienen grandes recursos económicos lo van a tener. Por ejemplo, en Medio Oriente, en Dubái, por ejemplo, ahí las personas que tienen dinero tienen mascotas a tigres, por ejemplo, leones, tienen sus baños de oro, por ejemplo, tienen sus iPhone,
pero bañado con perlas. Imagina, enchapadas, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, son cosas las cuales, sí, también, ¿no? Ahí está tu carnet, bañado en oro, bien bacán, bien elegante, o tu cadena, ¿no? Lo que pasa con los reggaetoneros, ¿no? Su cadena de oro grandote, ¿no? Pues, su tremenda cadena de oro parece egipcio, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que, quieras o no, son, en este caso, disculpen, un ratito, disculpen, lo había puesto con la bulla. Ya, entonces son necesidades que el ser humano tiene, pues, ¿no? Pero no todos los pueden satisfacer. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto el yate o el avión privado que tiene Neymar. Pues mucha gente, ¿quién no quisiera tener eso, no? Pero lastimosamente somos fieles mortales, ¿no? Y no podemos tener ello, ¿no? O, por ejemplo, una persona que se va a su trabajo con su vehículo, ¿no? Acá yo tengo mi carrito, qué chévere, ¿no? Pero el que tiene plata se compra su Lamborghini o su Audi, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ahí estamos hablando ya de bienes de lujo, ¿no? Y lo demás, ¡oh, qué bacán, qué chévere, tu carrito, qué bacán, préstamelo, ve, ¿no? Entonces, ahí vendría a ser algo diferente, ¿no? Algo distinto, que claro, pues, la pobreza, la bendita pobreza, ¿no? Hay que seguir para adelante nomás, pues, ¿no? Entonces, y ya sabes, ¿ah? No te olvides, ¿no? Vamos a dejar ese pobre en un país rico, ¿no? Entonces, el uso de joyas, abrigos de pieles, mansiones u otras cosas más, imagínate. Entonces, son cosas las cuales no cualquiera puede tener eso, ¿no? Sino los que tienen esa capacidad para poder tenerlo a nivel monetario, claro está, ¿no? Mansiones, por ejemplo, como te dije, el yate, o por ejemplo el avión privado, ¿no? O el carro, uno de los 3, 4 carros en el mundo que solo hay, que lo tiene capaz un futbolista, no sé, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que son cosas las cuales, pues, generan beneficios, ¿no? A las personas que tienen grandes cantidades de dinero. Ya, necesidades terciarias. Acá entonces estamos hablando y acá decimos el resumen de las necesidades. Las primarias, secundarias y terciarias, por ejemplo, necesidades primarias son aquellas que deben ser satisfechas. Es imprescindible, es decir, sí o sí la persona lo tiene que cumplir, lo tiene que satisfacer, pues de lo contrario ponen en peligro la vida misma de la persona, ¿no? Y ahí tenemos de mayor ejemplo la alimentación. Secundarias son aquellas que permiten el desarrollo del ser humano en la sociedad, es decir, permite que la persona se vaya desarrollando, vaya creciendo a nivel social, cumpliendo con sus metas que desean. Por ello incluyen los aspectos social y psicológico de la persona, ¿no? Porque ahí, en ese hecho de estudiar o trabajar, interactuamos, no relacionamos las personas, ¿no? La educación, por ejemplo. Y terciarias son aquellas relacionadas con el consumo de productos de lujo, es decir, son cosas costosas. Satisfacen la vanidad de la persona, ejemplo, las joyas, ¿no? Entonces, ahí tenemos grandes ejemplos de cada uno de ellos, lo cual hace de que podamos ver cómo esto puede generar una importancia en la persona y sobre todo una relevancia en las cosas que cree que en este caso requiere o necesita, ¿no? Y vendrían a ser el pan de cada día de lo que posiblemente la persona pueda estar realizando o haciendo. Vamos ahora a la pirámide de Maslow. Como tú sabes, tenemos en este caso la pirámide de Maslow, que es una teoría de motivación, ¿no? Que trata de explicar qué impulsa la conducta humana, es decir, qué hace de que la persona comience a buscar ello, en este caso ese bien X, ¿no? La pirámide consta de 5 niveles que están ordenadas jerárquicamente, según las necesidades humanas que atraviesan todas las personas. Es decir, nosotros como personas atravesamos o sentimos muchas necesidades, pero mientras nosotros nos vamos desarrollando, se dice que las necesidades van creciendo. Es decir, van siendo, en este caso, diferentes, ¿no? En la persona, ¿no? Es decir, yo voy sintiendo otro tipo de necesidad. Por ejemplo, cuando tú eras pequeño, cuando tú eras bebito, es obvio que dependías de tu mamá, ¿no? Y tenías que estar, en este caso, pues recibiendo el alimento de parte de tu mamá, ¿no? Ya cuando eras más grandecito, comenzaste a qué? A caminar, pero tu mamá, tu papá te ayudó a caminar, ¿verdad? No podías hacerlo por ti mismo. Entonces, ahí es donde podemos encontrar de que esas necesidades que tenemos nosotros como seres humanos muchas veces van a depender de otros o van a hacerse, pero conforme vamos creciendo, pues vamos a utilizar, por ejemplo, la vestimenta que tú utilizas ahora en la actualidad es muy diferente a la vestimenta que utilizabas cuando eras un niño o una niña, ¿verdad? Eso significa de que tus gustos o lo que tú deseas han cambiado, ha cambiado.
Y cuando ya, por ejemplo, tú ingresas a la universidad o seas profesional, pues también tus intereses van a cambiar. Entonces, eso, ¿por qué sucede? Porque es parte de lo que la persona va requiriendo, va formándose, ¿no? Va logrando y va, en este caso, necesitando también, es decir, satisfacer sus necesidades, ¿ya? Decimos que el nombre de la pirámide se debe a su autor, en este caso al psicólogo humanista Abraham Maslow, el cual más o menos el tiempo que dice que la primera mitad del siglo XX formuló en su obra una teoría sobre la motivación humana, ¿no? Que es una teoría sobre la pirámide de Maslow, en la cual una de las teorías de motivación más conocidas y más usadas, sobre todo una de las teorías más usadas por el marketing, porque se centra en cosas muy importantes que el ser humano tiene, que el ser humano necesita, por ejemplo, ¿no? Y vamos a verlo ahora, se divide en 5 niveles y dice que están ordenadas jerárquicamente según las necesidades humanas que atraviesan todas las personas, es decir, todas las personas necesitamos esto que te voy a mencionar ahora, ¿sí? El primero vendría a ser en este caso la necesidad básica o fisiológica, ¿no? Ahí cuando hablamos de la necesidad básica o fisiológica, un momentito, un momentito, acá está. Cuando hablamos de la necesidad básica o fisiológica, por ejemplo, y ahora sí. Entonces, cuando hablamos de las necesidades básicas o fisiológicas, dice, son las únicas inherentes, es decir, inherentes te dice que son propias de la persona, están dentro de la persona, nacemos con ellos, ¿ok? Por ejemplo, son las únicas inherentes en toda persona, básicas para la supervivencia del individuo. Por ejemplo, el hecho de la respiración. Mira cómo la respiración en estos últimos años, la gente lo ha tomado como prioridad. Y me parece que sí me entiendes, ¿no? Hacia dónde voy, de por qué motivo lo digo, ¿no? Entonces, quieras o no, el respirar hace saber de que estás con vida, pero se ha vuelto tan importante, tan necesario, debido a toda esta coyuntura que hemos tenido, pues, ¿no? De pandemia. Entonces, eso es lo que muchas veces nos hemos olvidado, ¿no? De, en este caso, pues, estar orgullosos de que tenemos, en este caso, vida, ¿no? Que es lo que usualmente es lo primordial que tenemos, ¿no? Y lo importante. Y por ello debemos de agradecer. Decimos también, por ejemplo, la alimentación. La alimentación es muy importante, como te indiqué antes, ¿no? Porque si la persona no se alimenta, ¿cómo va a poder realizar sus actividades? Por ejemplo, la hidratación, es decir, el que la persona pueda tomar agua, el que la persona pueda, en este caso, estar adecuadamente para que pueda realizar sus actividades. La vestimenta, el sexo, por ejemplo, ¿no? Para una mujer, que tú ya sabes que en la actualidad, pues eso ha cambiado, ya no es así, ¿no? Hay otro tipo de denominaciones, digámoslo así, pues, ¿no? O opciones. El vestirse, por ejemplo, ¿no? La vestimenta que tienen las personas, ¿no? En este caso, cada uno se viste de acuerdo a su realidad, ¿no? Es decir, hay gente que le gusta vestirse de un modo y de otro modo, pues, ¿no? Pero son necesidades básicas importantes que la persona tiene y que tienen que ver con la parte fisiológica, por ejemplo. Así que, por lo tanto, vendría a ser prioridad para mí, ¿no? Prioridad para mí. La necesidad de seguridad. Se busca crear y mantener una situación de orden y seguridad en la vida. Y es verdad, muchas veces la persona lo que busca es la seguridad, ¿no? Por ejemplo, hablando de la seguridad en este caso, ya, hablando, por ejemplo, una seguridad física, ¿no? Por ejemplo, una buena salud, ¿no? Yo estar bien de salud, es decir, no estar enfermo ni del estómago, ni que me duele la cabeza o que me duele el cuerpo, nada de esas cosas, ¿no? Entonces, cuando una persona está bien de salud, pues hace sus actividades de una manera tranquila, sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? La salud, en este caso, a nivel físico. La parte económica también. Si yo, por ejemplo, quiero poner cámaras en mi casa, si yo, por ejemplo, quiero ponerle seguro a mi tarjeta, si yo quiero ponerle, por ejemplo, no sé, seguro a mi vehículo, tengo que tener dinero. Por lo tanto, tengo que tener, ¿qué cosa? Ingresos. Si yo no tengo ingresos, ¿cómo voy a poder realizar todas esas cosas que yo necesito o deseo? No puedo. Lo único que voy a tener que hacer es, en este caso, ver, ¿no? Ver, en este caso, creer o pensar de que capaz en algún momento lo voy a tener, pues, ¿no? Eso es lo que va a suceder.
Necesidad de vivienda. La vivienda, en este caso, hablando del lugar donde voy a vivir, ¿no? Que tiene que ser seguro. ¿Para qué? Para que yo me sienta bien, me sienta seguro, me sienta en un lugar adecuado en el cual nadie va a poder ingresar, ¿no? Entonces, esa es la necesidad de seguridad. Y ahora que ha aumentado la delincuencia más todavía, ¿sabes quiénes se benefician? Las empresas de seguro. Seguro para la tarjeta, seguro para el vehículo, seguro para la casa, seguro hasta hay seguros de lo que compras. Te ofrecen también. Todas las empresas aseguradoras han hecho su festín en estos últimos tiempos. Han ganado plata, como dice un gran personaje, plata como cancha, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que eh, eso es lo que usualmente sucede. Usualmente tenemos. Ah, ya, ¿a qué te refieres? No entiendo. Que ujú. Bueno, son las modalidades que tienen, pues, ¿no? O son las formas que tienen de negociar o hacer su actividad, pues, ¿no? Las empresas aseguradoras, ¿no? Cada uno ya trabaja con lo que supuestamente es lo que puede hacer, ¿no? Entonces ahí es donde, pues, también entra el detalle que la persona, ¿no? Por ejemplo, la persona puede hacer, no puede realizar, ¿no? Mayormente sucede eso. Necesidades sociales implican el sentimiento de pertenencia a un grupo, es decir, aquí entra la parte emocional. Yo pertenecer a un grupo. Por ejemplo, mis padres me quieren, me aman, me aprecian, me valoran, ¿no? Ahí está. Eso es lo primero, ¿no? Es decir, la parte familiar. Lo otro es lo social, es decir, que mis compañeros o mis compañeras o mis amigos, amigas me acepten como soy, yo también los acepto ellos como son. Eso tiene que ver con la personalidad, ¿no? Con la personalidad de la persona. Luego también hablamos de la parte afectiva, ¿no? El hecho de ser apreciado, valorado, querido, ¿no? Los amigos, si por ahí, en este caso hay una persona que te quita el sueño, por ejemplo, ¿no? Compañeros del trabajo, ¿no? Si es que alguno está trabajando de casualidad. Entonces, estamos hablando de necesidades sociales que tenemos, de poder interactuar con los demás, pero sobre todo el ser aceptados en una sociedad que es lo más importante de todo, ¿no? La aceptación es muy importante, es decir, que yo me sienta parte de un entorno es muy importante, porque eso va a generar en este caso que la persona se sienta bien, ¿no? Que vaya cumpliendo sus objetivos, sobre todo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos en cuanto a lo que vendría a ser la parte de las necesidades sociales. Luego tenemos también, por ejemplo, para ir acabando, necesidades de estima o reconocimiento. Entonces son las necesidades de reconocimiento como la confianza, la independencia personal, la reputación o las metas financieras, ¿no? Es decir, cuando hablamos de las necesidades de estima o reconocimiento, estamos hablando del respeto, del éxito que la persona va siguiendo. Yo ya acabé el colegio, ahora quiero ingresar a la universidad, ¿no? Luego quiero, por ejemplo, comenzar a estudiar, luego quiero acabar la universidad, luego, ¿me entiendes? Son las cosas o las metas que la gente se va poniendo, ¿no? Pero también en este caso ahí entra, ¿no? El autorreconocimiento que yo me voy dando de lo que yo voy cumpliendo, ¿no? Muy bien, tú estás haciéndolo muy bien, estás trabajando, te estás esforzando, bacán, qué chévere, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de la parte emocional, la parte emocional, que también es importante que la persona lo pueda cumplir para que le brinde seguridad, ¿no? Seguridad en las cosas que va a realizar, en las cosas que va, en este caso, a hacer. La confianza, el respeto, el éxito son puntos muy importantes dentro de este punto de necesidad de estima y reconocimiento. El ser reconocidos es muy importante porque me va a ayudar a mí o me va a dar impulso para poder yo seguir. Entonces, ser reconocidos es muy importante. El reconocimiento que vamos a tener de los demás o de nosotros mismos va a ser fundamental, porque eso me va a ayudar a mí a crecer como persona, a crecer en confianza de las cosas que yo llegué a hacer, claro está. Y luego tenemos también necesidad de autorrealización, ¿no? Este quinto nivel y el más alto solo puede ser satisfecho una vez todas las demás necesidades han sido suficientemente alcanzadas. Es decir, si se ha cumplido satisfactoriamente, al menos en su mayoría,
las necesidades de las cuales anteriormente te hablaba. Es la sensación de haber llegado al éxito personal, es decir, que la persona está ya cumpliendo las cosas que ha dicho que va a hacer. Me imagino que en algún momento te han dicho, ¿no? ¿Cuándo tú crees o cuándo tú piensas que puedes acabar la universidad? Por ejemplo, ahorita tengo, no sé, ¿no? 18 años, ingreso a los 19 y a los 24, 25 acabo. Acá, listo. ¿Entiendes? Entonces, 24 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, te estás poniendo qué cosa? Una meta. O te estás proyectando. Todas esas cosas que uno se proyecta son parte de las cosas que va logrando, pues, ¿no? ¿Ok? Son las necesidades del reconocimiento, como la confianza, la independencia personal y la reputación o las metas financieras. Disculpa, han sido suficientemente alcanzadas, una vez todas las demás necesidades han sido alcanzadas, es la sensación de haber llegado al éxito personal. Es decir, yo ya acabé la universidad, ¿no? Yo en este caso me encuentro comprometido con una persona o estoy con una persona, estoy estable, ¿no? Yo ya tengo suficientemente dinero para poder vivir solo, sola, no sé, ¿me entiendes? Son cosas las cuales van a generar de que la persona acepte las cosas que ha realizado. Es decir, ya estamos hablando de una madurez. La persona consiguió una madurez y sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que realizar, afronta las cosas. Es una persona ya, en este caso, que está comenzando a completar su vida, ¿no? Esta teoría, como dice acá, es la sensación de haber llegado al éxito personal. Y ahí tenemos, por ejemplo, aceptación de hechos, resolución de problemas. Esta persona tiene capacidad para eso. Ya tiene la capacidad para poder resolver problemas, para poder enfrentarlos y también para proyectarse más cosas que capaz puede en este caso llegar a cumplir. ¿Ya? Esta teoría es muy utilizada actualmente, es decir, la pirámide de Maslow. Uno de los campos donde más se analiza y estudia la pirámide de Maslow es en el marketing. Las empresas adecuan su producto, su mensaje y su comunicación al escalón de necesidad que creen que pueden cubrir y satisfacer. Ahí está. Entonces, acá lo que estamos hablando es de que mayormente dentro de este punto importante, el marketing utiliza lo que vendría a ser la parte, el marketing se va a encargar de utilizar, por ejemplo, esta pirámide. ¿Por qué? Porque esta pirámide se centra en las necesidades que el ser humano tiene y de acuerdo a eso puede hacer todo un estudio, ¿no? Y de acuerdo a ese estudio va, en este caso a la sociedad, a responder a la empresa cuáles son sus mayores necesidades que tienen. Capaz, no sé, tienen mayormente necesidad de los bienes de primera necesidad, ¿no? Mayormente es educativo, mayormente, no sé, dependiendo, ¿no? Dependiendo de lo que usualmente la empresa pueda lograr o ver, qué es lo que usualmente la sociedad necesita, qué es lo que la sociedad requiere. Entonces, de acuerdo a eso, el marketing, en este caso, lo utiliza y lo adecua y lo va adecuando al mensaje, a su producto y a la comunicación que quiere alcanzar para que sepa qué es lo que la sociedad requiere o necesita. Y de esa forma brindarle, ¿no? Brindarle lo más próximo o lo más necesario que esa persona o familia necesita dentro del ámbito de lo que están hablando del marketing en sí. ¿Ya? Entonces, ese vendría a ser un punto importante también dentro de lo que posiblemente hablamos de lo que se puede llegar a lograr. ¿Ya? Entonces, hasta ahí hemos visto la parte de las necesidades. Vamos ahora a desarrollar las preguntitas que tenemos, ¿sí? Vamos a aumentar un poquito acá. Bien. Un poquito, por favor. Vamos a trabajar conjuntamente, ¿sí? Necesito que tú me brindes las claves y de esa forma vamos interactuando, ¿ya? Está leyendo. Ahorita comenzamos un momento. Listo, comenzamos. Entonces, Rosita se acaba de comprar una computadora portátil, pues empieza su etapa como estudiante universitaria. No obstante, se ha tenido que comprar un mouse para poder hacer más fácil su trabajo, pues no contenía uno su producto. El caso anterior nos lleva a señalar que las necesidades son difíciles de satisfacer, complementarias en su satisfacción, sustituibles en su satisfacción y limitadas en su satisfacción. ¿Cuál vendría a ser la clave en esta primera pregunta?
Muy bien. Entonces, en la pregunta 1 podemos encontrar nosotros que la clave vendría a ser la B de bonito, la B de ballena, ¿verdad? Entonces, la 1, B de bonito. Pregunta 2, ¿no? Como te dijo, ¿no? Soy bonito, te dijo. Y luego, todo lo contrario. Perdiste por goleada. 2, poder satisfacer el hambre y la sed es primordial para los seres humanos. Por ello, dentro de las necesidades humanas, estas se clasifican como secundarias, vitales, productivas o generales. Hambre y sed. ¿Cuál sería, no? Muy bien, te está hablando ahí de necesidades que son vitales. Es decir, son necesidades esenciales en la persona, ¿verdad? Entonces, la 2 sería de, la B de bueno, la B de ballena, ¿sí? Es una ballena de color azul, dice, ¿no? Entonces, ahí está. B, vitales, ¿sí? Pregunta 3. Jimena es una persona muy trabajadora. Nunca ha dejado de laborar, incluso desde su época de estudiante. Ella señala que ello le permite desarrollarse como ser humano y profesional. El trabajo es una necesidad humana, vital, primaria, secundaria o terciaria. Claro, muy bien, muy bien. Es una necesidad secundaria y acuérdate, la C de casa. No te olvides que el trabajo dignifica a la persona, la hace útil, la hace necesaria. Por eso decimos de que el trabajo es algo muy importante que nosotros como personas en su momento vamos a realizar. ¿Ok? Profe, yo estoy estudiando, estoy trabajando, claro que sí, pero trabajo va hacia otro punto, pues no de un punto de vista lucrativo, claro está. Un momento, ¿sí? Un momento, por favor. La bulla. Listo, muy bien. Juan Marco sale de su casa a estudiar todos los días a su academia. Es una actividad dura que realiza a diario, pero sabe que al final esto le permitirá ingresar a la universidad y ser el profesional que desea. En el proceso de la satisfacción de las necesidades, Juan Marcos se encontraría en la etapa denominada deseo, esfuerzo físico, satisfacción o necesidad. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 4? Ujú. Muy bien, muy bien. El deseo es la representación y eso no te está diciendo ahí. Tengan cuidado, ¿eh? Acá vendría a ser el esfuerzo físico. Él está estudiando, él está esforzándose. ¿Para qué? Para poder ingresar a la universidad, que es la meta que tiene. Entonces hay un esfuerzo ahí. Ya, la B de bueno. 5. Alfredo, profesor de economía, les dice a sus alumnos que uno nunca deja de aprender. Del enunciado anterior podríamos inferir que las necesidades son ilimitadas en número, limitadas en capacidad, sustituibles en su satisfacción, complementarias en su satisfacción. ¿Cuál es la clave en la pregunta 5? Vamos, vamos, tú puedes. Pregunta 5, clave. Vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Estamos hablando de que son ilimitadas en número. Tenemos muchas necesidades. Porque por eso dicen, uno nunca deja de aprender. Es decir, tengo para aprender un montón. No solo en mi campo, sino en diferentes campos, ¿no? Pero no te está hablando sobre la limitación en la capacidad. Por ahí no va la respuesta. Bien, la A de amigo, ¿verdad? 5 A de amigo. Marcelo desea estar comunicado por lo que ha decidido comprarse un teléfono de alta gama. Escucha bien, ¿no? Pese a que su ingreso no es muy alto. Él desea tener lo último en tecnología, pues quiere estar a la par que sus amigos del trabajo. En el caso anterior podemos señalar que Marcelo desea satisfacer una necesidad primaria, no, secundaria,
general o suntuaria. ¿Cuál es la necesidad que quiere satisfacer él? Muy bien. Ujú. Ahí te lo dice, ¿no? Prácticamente estamos hablando de la necesidad suntuaria, ¿verdad? 6 sería de democracia, de dedito. 7. A partir de las siguientes alternativas, señale cuál se relaciona con el concepto de necesidades. Es la sensación de carencia solo de carácter inmaterial que experimenta el hombre. Es la sensación de carencia material o inmaterial que experimenta el hombre. Es la sensación de satisfacción que tiene el hombre en la ausencia de carencias materiales del ser humano. ¿Cuál vendría a ser el que más se acerca a ser un concepto de necesidad? ¿Cuál sería? La clave sería la clave sería muy bien, sería la B de bonito. B de bonito, como cuando vas al lugar a comprar, ¿lo que dices? Quiero algo bonito, bueno y barato. Ahí está, la triple B, ¿no? Bueno, bonito y barato. Seguimos. 8. La fase en la cual el hombre logra desaparecer temporalmente la sensación de carencia es A, deseo, B, esfuerzo, C, apetencia, D, satisfacción. 8, clave. Vamos. Muy bien. Ahí está. Excelente. Muy bien, muy bien. Ahí está. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahí podemos decir que en la 8 vendría a ser la clave la D de democracia. D de Dinamarca, ¿verdad? Muy bien. 8D, satisfacción. 9. Señale la alternativa correcta respecto a la etapa del esfuerzo físico dentro del proceso de satisfacción. Es la representación mental del objeto que satisface las necesidades humanas. Consiste en consumir el bien que satisface una necesidad. Es la última etapa del proceso de satisfacción. Son las actividades necesarias que realiza el hombre para conseguir los bienes que desea. Clave en la 9. Vamos, clave en la 9. Muy bien, excelente. Son las actividades necesarias que realiza el hombre para conseguir los bienes que desea, es decir, que necesita. De democracia. 10. Matías sabe que el examen de admisión está cerca por lo que ha dejado de comer a sus horas en muchas oportunidades para dedicarle más tiempo al estudio. De lo anterior, notamos que las necesidades tienden a fijarse, son limitadas en número, tienen todas el mismo nivel de importancia, son variables en intensidad. ¿Cuál vendría a ser la clave en la pregunta 10? Vamos a ver. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. En la 10, la clave vendría a ser la D de Dinamarca. De Dinamarca. ¿Sí? 10 de Dinamarca. Son variables de intensidad. 11. Luis terminó la secundaria y tuvo que prepararse para postular a la universidad. Y posteriormente, al terminar la universidad, realizar un estudio posgrado para poder encontrar un buen empleo. Por el enunciado anterior deducimos que las necesidades son limitadas en capacidad, concurrentes, variables en intensidad y limitadas en número. 11, clave. Fíjate bien, ¿ah? Fíjate bien en lo que te está diciendo, ¿ah? Fíjate bien, ¿ah? Ten cuidado en la clave que me das. Ten cuidado. No te está diciendo de que las necesidades que él tiene se presentan varias a la vez. Eso no te está indicando. Acá te dice, Luis terminó la secundaria y tuvo que prepararse para postular a la universidad. Y posteriormente, al terminar la universidad, realizar un estudio de posgrado. ¿Me entiendes? ¿Entiende bien la pregunta? Entonces, en la 11, ¿cuál sería la clave? En la 11 la clave sería la de democracia, ilimitada en número. Es decir,
Él tiene que, en este caso, realizar muchas cosas, muchas actividades, las cuales van a llevar a que él pueda satisfacer sus necesidades, pues, ¿no? Es decir, las necesidades son innumerables, ¿no? Las cuales está tratando, en este caso, de satisfacer. 12. Julián deseaba estudiar en la Universidad del Pergamino. Sin embargo, las vacantes se agotaron muy rápido, por lo cual no se pudo matricular. Ante ello, decidió matricularse en la Universidad Sudamericana. En la situación planteada, observamos que las necesidades son, vamos a ver, punto 12, ilimitadas en capacidad, sustituibles en satisfacción, complementarias en su satisfacción, ilimitadas en número. ¿Cuál vendría a ser la clave en la pregunta 12? Ujú. Muy bien, muy bien. Estamos hablando de que es la B de bonito, ¿verdad? Sustituibles en su satisfacción. Listo. 1. En el trabajo de Andrés, llegada a la 1, todos dejan sus labores por espacio de 1 hora, pues van a almorzar. Este horario dedicado al refrigerio está reglamentado por ley. De lo anterior, deducimos que el hambre no es una necesidad. El hambre se clasifica como vital. Trabajo es una necesidad primaria. Trabajo es una necesidad terciaria. Vamos. Entonces, en la 1, la clave sería la B, ¿verdad? La B de bonito, la B de barato, ¿sí? Hambre se clasifica como vital, ¿sí? Listo. Pregunta 2. Desde pequeño el papá de Manuel siempre lo llevó temprano a clases. Hoy, ya en su trabajo, Manuel es uno de los primeros en llegar. De lo anterior podemos señalar que la forma como se satisface la necesidad se vuelve un hábito. La forma como se satisface una necesidad es ilimitada. La manera como se satisface una necesidad no se puede sustituir. Con el tiempo las necesidades se complementan. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 2? Claro, muy bien, muy bien. Y eso es lo que ha pasado con él, pues, ¿no? Eso es lo que ha pasado con él. La A de amigo, la A de amigo, ¿no? 3. Mi amigo Martín me contó que desde adolescente empezó a trabajar y sus necesidades han llevado a que no le deje y no lo deje de hacer, pues debe satisfacerlas. Esto nos muestra que nuestras necesidades se vuelven hábitos, son sustituibles, son limitadas en capacidad o son ilimitadas. 3. Vamos a ver. Pregunta 3. Vamos, a ver. Respóndeme la pregunta 3. Ya, muy bien, ya. Ahí sería la D, muy bien, la D. Son ilimitadas las necesidades que tenemos, pues, ¿no? Yo quiero esto, lo otro, esto de acá, esto de allá, esto de allá. Entonces, ¿qué está haciendo él? Pues su trabajo. Pues. Por su trabajo porque tiene muchas necesidades que tiene que satisfacer. Por eso lo hace. Muy bien. 4. Nosotros como alumnos de la academia estamos buscando satisfacer una necesidad que es ingresar a la universidad. Señale en qué fase del proceso de satisfacción de las necesidades nos encontramos. A, apetencia. B, satisfacción. C, esfuerzo físico. D, sensación de carencia. En la 4, ¿cuál vendría a ser la respuesta? 4 respuestas. Muy bien, ahí estamos hablando de la C de casa, esfuerzo físico, ¿verdad? C de casa. 5. La tendencia del hombre a buscar sustitutos del bien que utiliza con el propósito de satisfacer sus necesidades es expresada en la ley del mercado, de los equivalentes económicos, de la oferta y la demanda, del equilibrio del mercado. ¿Cuál vendría a ser la respuesta en la 5? Está fácil, ¿eh? Muy bien, claro, muy bien, muy bien. Estamos hablando de los equivalentes económicos, B de bueno. B de bueno, ¿sí? Que en este caso tú vives, ¿no? Después de un arduo partido de fútbol, Gabriel tiene la necesidad de tomar agua y lo hace de manera desesperada. Sin embargo, se observa que a medida que consume más agua, es menor su deseo
por la misma. ¿Qué se cumple en el enunciado anterior? La teoría de la demanda, la ley de los equivalentes económicos, la ley de goce, la ley de la oferta. ¿Cuál vendría a ser? Muy bien, claro, muy bien, excelente. Estamos hablando de la C de casita, ¿verdad? C de casita, C de casita, que en este caso vendría a ser la ley de goce. ¿Sí? Ese vendría a ser en este caso la última respuesta y con eso concluimos. Listo. Cuídense bastante. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Gracias, profesor José. Nos vemos. Muchas gracias. Listo, maestro Gamarra, gracias. Buen día. Bien, chicos, ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Chau, chau.